8 de la mañana, 8 minutos. La pelea de esta mañana, Felipe, la enésima entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En realidad la pelea es de Uribe contra Santos. Santos, me parece, comete el error de contestarle a Uribe, que está desde anoche molesto, porque Santos fue a visitar el féretro en Cámara Ardiente de Miguel Uribe. Y ahí se armó otra vez, por enésima vez, se armó Troya en Colombia. Esta pelea, Felipe, se le sale con cualquier pretexto, ¿no? No, y eso no tiene reconciliación posible, Néstor. No hay por dónde. Sí, no. pero en este momento, Felipe, la verdad, yo creo que el país está esperando una actitud un poquito diferente. Pero lo menos en el entierro de Miguel deberíamos ahorrarnos estas discusiones, ¿no? Porque sí, pues, bueno, son realmente una muestra de mala condición humana, que una persona vaya a expresar un sentimiento de dolor. Yo insisto, yo creo que Miguel tenía una buena relación con el expresidente Santos. Miguel ayudó mucho, yo soy testigo de ello, en la segunda reelección del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014, porque militaba en el Partido Liberal, no estaba en el Centro Democrático, militaba en el Partido Liberal. Y además el expresidente Santos tuvo una relación cercana con la familia Turbay, en fin. Entonces, reclamarle al presidente Santos haber ido a saludar en ese momento, realmente a mí... pero es que detrás de todo esto no está así. El reclamo del expresidente Álvaro Uribe, Felipe, es porque responsabiliza a Juan Manuel Santos de alguna manera con el acuerdo con las FARC, de ser responsable lo que originó el clima alrededor de la A eso iba. Realmente el reclamo del expresidente Uribe está relacionado con si sirvió o no sirvió, y el presidente Uribe está convencido que no, el acuerdo de paz del año 2016. Ya les voy a contar, Felipe, porque a propósito de esta mañana se está produciendo mañana un comunicado de quienes negociaron ese acuerdo, que son el exministro Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, que era comisionado de paz de la época, diciendo que el responsable, que los incumplimientos del acuerdo de paz, un ataque al gobierno de Petro, son responsabilidad. La desprotección en la que estaba Miguel Uribe, eso era responsabilidad o es responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Claro, pero hay también una molestia razonable, yo la encuentro justificada, del hecho de que por la situación judicial del presidente Uribe, él no pueda, en cambio, como sí lo hizo Juan Manuel Santos, ir a las exequias de Miguel. Yo no sé si él va a pedir un permiso especial para asistir no va a ir. Eso o no, pero claro que eso genera una molestia, que fue, por ejemplo, la molestia que expresó el presidente el representante del Partido Centro Democrático, el doctor Gabriel Vallejo. ¿Usted tiene información, Felipe, de que el expresidente Uribe no viene al funeral de Miguel Uribe? Tengo esa información, Néstor. El lamento, Néstor, es porque dice el expresidente Uribe que desde la distancia, y lo hace citando un trino que había puesto antes con un enlace donde podían ver la Cámara Ardiente, un enlace del Centro Democrático, porque él está en prisión domiciliaria. Anoche el propio expresidente Uribe hizo un live, o como se llame eso, en YouTube, y dejó claro, que no, desde lo personal entiende uno ese reclamo. Sí, yo creo que esos trinos se enmarcan en mucho dolor, porque el expresidente Álvaro Uribe quería mucho a Miguel. Así es. Entonces, por un lado, fue quien lo puso a encabezar la lista del Centro Democrático, inclusive hace 3 años. Contra muchos de los que opinaban que era un advenedizo en el Centro Democrático, y él lo puso. Entonces lo quería mucho, lo admiraba mucho. Entonces está la impotencia de no poder acompañar a su familia, a quien también quiere mucho el expresidente Álvaro Uribe, y a toda la familia Turbay. Pero adicionalmente, eso se combina con las razones que él considera son las razones de la violencia política en este momento, que tienen que ver precisamente con el proceso de paz. Detrás de lo de Uribe esta mañana contra Santos hay el enésimo reclamo alrededor del acuerdo de paz con las FARC y de la presencia del presidente Santos en el funeral de Miguel Uribe y de la ausencia. También es una paradoja que el presidente Uribe tiene que ver por televisión el funeral de Pero Miguel la Uribe. verdad es que el presidente Uribe está llamando, digamos, es mi interpretación, a que de manera objetiva el país mire si sirvió o no sirvió el acuerdo de paz firmado en el 2016.
Claro, pero si alguien, es que yo me acuerdo de la frase, perdón, Luis Ernesto, un segundo. Yo me acuerdo cuando el presidente Santos se presentó ante las Naciones Unidas y ese no fue el tema de su columna, Felipe, el domingo que Colombia en El Espectador ha firmado la paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? Con el respeto a mi querido colega Felipe, si a alguien le tiene que reclamar el expresidente Álvaro Uribe por el deterioro de la situación de violencia, no es al expresidente Juan Manuel Santos, que dejó un país con unos indicadores de violencia mucho mejores a los actuales y a los del gobierno Duque. Es al gobierno Duque y al mismo gobierno Petro por no implementar ese acuerdo de paz. Es que el país necesita en estos momentos grandeza de sus líderes. FARC iba por otro camino, Luis Ernesto. No, pero le está reclamando es porque se deterioró la seguridad. Y claro que el deterioro de la seguridad y la existencia le está reclamando porque de disidencias de las FARC fue una farsa. Tienen que ver. Pero es que el que no lo implementó, el que se puso a pelear contra la JEP no fue Santos, fue su pupilo Iván Duque, sí, y con el auspicio de todo el Centro Democrático. ¿Y cuántas condenas ha proferido la JEP contra los guerrilleros de las FARC? El acuerdo de paz no funcionó, como dice Uribe, Felipe, no por Santos, sino por la falta de grandeza. Pero Luis Ernesto, ¿cuántas condenas ha proferido después de 4 billones de pesos de presupuesto el acuerdo? La Jurisdicción Especial contra la Paz contra los ¿Sabe por qué, entre otras? ¿Sabes por qué? Entre otras, Felipe, ¿sabes por qué entre otras? Porque el gobierno de Iván Duque, ¿quién es la culpa? Porque el gobierno de Iván Duque lo primero que hizo cuando llegó fue tratar de hacer trizas el acuerdo de paz, tratar de desmontar la JEP en vez de dejarla trabajar. Entonces, si el acuerdo de paz se acabó hace 3 años, vamos para 4 años. Pero me permiten desarrollar la idea, por favor. El cuento. Me permiten desarrollar la idea, por favor, el mayor error. Eso echarle la culpa. El mayor error, echar la culpa de que la JEP no haya emitido una condena al gobierno que terminó hace 3 años, también me parece un poquito rebuscado. Pero es que Gracias. Ni la JEP lo ha dicho. Ni siquiera la JEP atribuye a Iván Duque el hecho de que no haya emitido sentencias. Ni la JEP se ha atrevido a tanto. Pero bueno, les voy a contar de la pelea del momento. La falta de sentencias de la JEP que es criticable. Que no iba a haber repetición y una gran mayoría volvieron a la guerrilla. Que iba a haber reparación y no ha habido. Y que iba a haber y condenas y no ha habido ni una. Entonces, objetivamente, en 8 años, ¿qué ha pasado con el acuerdo de paz? En lo que tiene que ver con lo que nos dijeron que no iba a pasar. Pasó lo primero el primer día, Felipe, que es que se desmovilizaron 16.000 guerrilleros. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos de esos están otra vez allá? Eso pasó el primer día. Y las disidencias, la gran mayoría de las disidencias no participaron en la desmovilización y un grupo reducido, un grupo reducido Santrich, que no es y no representa. No representa más del 5% de los guerrilleros que se desmovilizaron, según las cifras oficiales que emite, entre otras cosas, el gobierno del presidente Duque. No es una cifra inventada. Hay bastante más hoy en armas. Porque están, fíjese. Para Consuelo, perdón, están los disidentes, Ricardo, de Iván Mordisco. Sí, señor. ¿Que esos son cuántos miles? 7.000. Bueno, 7.000. Aunque son 7.000 del Clan del Golfo, son 5.000 de Mordisco. Bueno, 5.000 más los de Iván Márquez, que son ¿cuántos? ¿2.000? No, pues Otto y Patiño nos dijo que eran 500. Pero cada día aumentan, además. Yo creo que son un poquito más. Así va a engordar la fila en Venezuela. Al final, entre unos y otros, los disidentes de Mordisco, los de Iván Márquez, se han rearmado varios miles comparados con además, los 16.000 que se desmovilizaron. No, y está frente a 33, es decir, hay muchos grupos. No, y no es descabellado ligar el proceso de paz, las consecuencias, las disidencias, con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Tan no es descabellado que el ministro de la Defensa lo dijo esta mañana, que hay 2 hipótesis, una que son los de Iván Márquez y otras que pueden ser los de Iván Mordisco. Entonces, sí, bueno, pero de eso sí no se le puede echar la culpa al presidente Santos. No es descabellado, por supuesto que la pregunta que nos estamos haciendo es absolutamente pertinente, porque claro que si una disidencia de la guerrilla de las FARC, de la parte de los que sí firmaron el acuerdo, puede haber sido los autores del crimen contra Miguel Uribe, pues por supuesto que la pregunta que nos estamos haciendo es totalmente pertinente. Pero miren, Néstor, yo creo que más allá de cualquier cosa, la división de la élite colombiana alrededor de la desmovilización de la guerrilla de las FARC es uno de sus mayores errores históricos. La élite colombiana ha cometido muchos errores a lo largo de la historia, pero este fue una
real estupidez haber desperdiciado la posibilidad de un logro que los colombianos, entre otras cosas, habíamos anhelado durante décadas, que era la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Y por mezquindades políticas, por errores de interpretación de la realidad, por errores de interpretación de la fuerza militar de la guerrilla de las FARC, que unos querían prácticamente acabada y por lo tanto pues que no merecía ninguna negociación como la que se hizo en La Habana, por un cúmulo de errores. La sociedad colombiana, guiada por sus élites, cometió el mayor error de los últimos 50 años de su historia, haber desperdiciado eso. ¿Y uno cómo no, ellos no es cierto, María Consuelo. El 95% de quienes eran militantes de la guerrilla de las FARC suscribieron el acuerdo, entregaron las armas y han cumplido. Esos narcotraficantes de los que ustedes están haciendo cuentas, los 7.000, 8.000, 10.000, el número que sea, la inmensa mayoría de esos 10.000 son nuevos delincuentes que surgieron después del acuerdo de paz como por cuenta de la falta de implementación del acuerdo. Le iba a hacer una respetuosa sugerencia, Felipe, a usted, a todos. A la hora de repartir culpas de quiénes, de por qué las FARC se volvieron a rearmar, de por qué el proceso no funcionó con la expectativa que todos queríamos o teníamos. Hay que repartirle las culpas especialmente a los señores jefes de las FARC, a los que se rearmaron. A todos. Esto es Iván Márquez. ¿Y cómo se llaman todos los demás? Jesús Santrich, acuérdense cómo lo... Romaña. Gentil Duarte, Romaña, el Paisa. Bueno, el Zarco Aldineve. Porque nosotros, Felipe, aquí haciendo fiestas, sí, Uribe acusando a Santos, es que aquí hay un punto además, Néstor, acusando a todos los responsables. Perdón, Ricardo, señor, si termino. Sí, señor. Todos echando culpas, Felipe, a la clase política. Seguramente aquí hay desacuerdos. No, pero aquí hay de todo, Néstor. Pero se hizo un acuerdo de paz y los que lo incumplieron son fundamentalmente los que se rearmaron. Pero es que esa teoría tiene combustible en un sector un sector político que básicamente justificó el hecho del rearme bajo la teoría del supuesto entrampamiento a Jesús Santrich y a Iván Márquez, Néstor. Bajo esa narrativa se justificó que ellos hubieran vuelto a coger las armas y hubieran vuelto a delinquir. Ese es un punto serio, porque incluso en el actual gobierno se le ha dado credibilidad y validez a esa teoría como justificatoria para que Márquez y Santrich hayan delinquido, hayan vuelto a delinquir. No hay que confundir a las disidencias con las FARC, como no hay que confundir al Clan del Golfo, que es las disidencias de los paramilitarismos, con el paramilitarismo. Son distintos. Esto es narcotráfico. Los que tenían intenciones políticas eran los otros. Estos no la tienen. Pero volviendo al tuit del expresidente Uribe contra el expresidente Santos, pues es la foto de la polarización. Acusan a otros de infundir odio y no hacen otra cosa. Esas expresiones de odio no son solo contra Santos, también contra Cepeda, contra Petro, pero es que la derecha populista en el mundo se reproduce hoy en día a base de inyectar ese odio en las sociedades, ni hablar Estados Unidos, España. Estos son solo copiones de eso. Eso hace el trumpismo en Estados Unidos y la extrema derecha en España. Y esto tampoco es nuevo. Esto es lo que hizo el uribismo en la oposición contra el gobierno Santos. En esa época yo me acuerdo que repetía todo el tiempo, van a facilitar que el populismo se pase a la izquierda y les haga lo mismo después, porque cuando una sociedad se dedica a ese odio populista, se vuelve aquí adicta. Y en este momento hay un extremo, el petrista que está radicalizando y el uribismo que está enrabiando. Cuando haga la lista de los populistas, aquí hay una única Álvaro, realidad. Le sugiero que meta también ahí a los vecinos, ¿no? Porque usted suele mencionar a algunos pero de además, los populistas. Aquí hay pero una además única... atribuir 8 de la mañana, 22 minutos. Atribuir María Consuelo, permíteme. a las élites la miopía o la culpa por haber perdido la oportunidad de olvidar que Colombia votó un
plebiscito en un 50% por el para no. Por el no. Para seguir en la guerra indefinidamente. Pues ¿sí? lo que sea, lo que pero sea. La gente pero votó era lo que había. 50%. Yo creo que 50% no es una élite. Para lo que sea, entonces, Luis Ernesto. ¿Y la posición mayoritaria no se respeta? Porque Néstor, está entonces, en contra mira, de aquí su la única interpretación. Aquí la única realidad es que las tasas de homicidios bajaron notablemente con el acuerdo de paz. Otro dato absolutamente incontrovertible es que la JEP ha hecho 263 imputaciones y que más del 90% han aceptado responsabilidad. Por supuesto que es imperfecta y se podría mejorar, pero la responsabilidad del deterioro del orden público y de que el proceso de paz no haya culminado como debería ser, no es de Santos, que lo firmó, es de Duque, que no lo implementó, que se dedicó a torpedearlo, a sabotearlo, y también es de Petro, que tampoco ha hecho mayor cosa por implementarlo. Eso no es cierto. Y para concluir, Aurelio, permíteme, Aurelio, entonces, y para concluir, la grandeza que le estamos reclamando a los líderes, que le reclamaban todos ustedes airadamente a Petro, ¿por qué no se la reclaman a Uribe? Reclámensela igualmente a Uribe, que es el que se dedica a disparar dardos cuando el país está en duelo, cuando el expresidente Juan Manuel Santos, que también tenía una relación directa con Miguel Uribe y su familia, va a darle el sentido pésame, y lo único que recibe son agravios del señor expresidente hoy condenado. Luis Ernesto, pero también, no solo... también puede ser al revés. La grandeza que usted le está reclamando a Uribe, con razón, reclámesela también a Petro. Puede ser también de esa manera. Los escucho, es que no podemos... Esta es una pelea política, ya les voy a contar, porque por otro lado hay carta de quienes negociaron con las FARC esta mañana a propósito del atentado contra Miguel Uribe. Señor Aurelio. Pero no solo de Duque, es evidente que Duque no hizo las diligencias que tenía que hacer para implementar el acuerdo de paz. Yo creo que sobre eso no hay discusión. Pero es que Duque hizo más que lo que ha hecho Petro para implementarlo. Miren las cifras de los PDET y todo eso. Trato de continuar. Pero lo de Petro es horrible. Si no podemos tratar para defender a Santos, no podemos tapar lo mal que ha hecho Petro en la implementación del acuerdo de paz. Es más, eso se ha dicho en la ONU. Es que aquí, yo no entiendo cómo estamos discutiendo en una emisora en Colombia las cosas que se han dicho en la ONU del incumplimiento del acuerdo de paz. Y Petro engaña al país el 20 de julio cuando saca el tema de la reforma agraria como el gran cumplimiento del acuerdo de paz. No hay un gran cumplimiento en el acuerdo de paz en la tierra, y le pido a Néstor que me dé un margen para explicar esto. Petro dice que el Fondo de Tierras tiene 600.000 hectáreas y que de esas han comprado 400.000. Pues bien, ¿cuántas han entregado de esas 600.000? Han entregado 220.000. Y de esas 20.000 solamente son entregas ya oficiales, entregas no provisionales, son apenas 70.000 hectáreas. O sea, ¿cuál es el cumplimiento del acuerdo de paz de Petro? Su discurso y la publicidad que hace la Agencia de Tierras, pero no ha habido ningún cumplimiento del acuerdo de paz. Y permítame otra cosa, tiene razón Héctor cuando dice que se entregaron 16.000 personas con el acuerdo de paz, pero ojo, hay 20.000 ya en armas, contando los 7.000 del Clan del Golfo, contando los 6.000 de disidencias y los 5.500 del ELN, que ahora no los vi contados, pero algo más. Y pero no se les olvide que parte de estos grupos armados tiene que ver con el fracaso de la paz total, de que el señor Danilo Rueda y el señor Gustavo Petro le dieron estatus político a esos grupos criminales de las disidencias, incluso de aquellos que habían faltoneado con el acuerdo de paz. Eso es absolutamente cierto. Eso que dice Aurelio eso que dice Aurelio es lo que dicen, entre otras cosas, Jaramillo y de la Calle en el comunicado, ¿no? Ya les voy a contar, ya les voy a contar del contenido. El comunicado de Jaramillo y de la Calle está totalmente respaldado por la tesis que acaba de exponer Aurelio, con la que yo estoy de acuerdo, a pesar de lo cual yo sí insisto en el pecado de origen, porque evidentemente Duque fue displicente con el cumplimiento del acuerdo. Petro pues ha sido, perdóneme la expresión, un despelote como casi en todo su gobierno, y entonces los resultados, a pesar de la retórica, son prácticamente nulos, pero el pecado de origen fue que la sociedad colombiana, por cuenta de las mezquindades políticas, se hubiera dividido
alrededor de lo que, insisto, había sido un anhelo de décadas, que era acabar con las FARC. Y cuando llegó a acabar con las FARC, el expresidente Uribe llevó a la división de la sociedad colombiana. Héctor. Y esa es una responsabilidad histórica que el expresidente Uribe va a cargar en sus espaldas siempre, habernos condenado a esta situación de violencia por cuenta de sus mezquindades políticas. Por no callarse y no interpretar al 50% de la gente. O sea, esto sí es la tapa. O sea, ahora el culpable es el presidente que más ha combatido a las FARC y de las disidencias. El presidente que más ha combatido a las FARC en la historia de Colombia de los últimos 60 años, ahora es el responsable. Felipe, iba a decirle... ¿Olvida usted, doctor Héctor, cómo encontró el presidente Uribe el país en el 2002? ¿Sabe qué tiene que ver? No, mucho, esto sí ya... Felipe, bueno. Todo esto tiene que ver con que, por otro lado, el proceso de paz, el presidente Santos lo adelantó unilateralmente él, no fue una política de Estado. Que ese fue el no punto, hubo Néstor. un acuerdo político. Se negoció en secreto. ¿Usted recuerda que hubo una etapa secreta como de 6 meses, total, un poco más? Y teníamos la esperanza de esto, de que eso iba a funcionar. Y luego el presidente Santos en el referendo. Sí, pero el referendo era sí o no. Aquí pasaron unas cosas antes, Néstor, que son importantes. Y es que esa negociación al final no salió como quería el gobierno del presidente Santos. Esa negociación salió mucho mejor para las FARC, porque las FARC, envalentonadas en Cuba, se plantaron en un punto para obtener más beneficios. Usted recuerde que en un momento de desespero, Juan Manuel Santos había dicho en sus cuentas de redes sociales muchas veces que las penas iban a ser mucho más fuertes para los integrantes de las FARC, que no iban a pasar cosas que al final pasaron, pero usted recuerda el final del curules gratis, claro, por ejemplo, pero recuerde que al final el presidente Santos tiene que enviar a una cantidad de políticos a intentar solucionar el entuerto porque estaba a punto de fracasar el acuerdo. Es cuando llegan, entre otros, Roy Barreras, claro, Juan Fernando Cristo y otros a la mesa. Se termina haciendo un acuerdo que no cuenta con el apoyo político de todos los sectores por cuenta de esa necesidad que él tenía de sacar adelante el acuerdo. Ya para entonces estábamos divididos, Ricardo. Pero es cierto lo que dice Ricardo, es cierto, pero a eso no se debió la división. Ya para entonces estaba completamente dividida la sociedad colombiana sobre la necesidad o no de firmar un acuerdo. Por eso digo, Héctor, usualmente los acuerdos son producto de un pacto político antes. Previo, claro. Y entonces la sociedad, todos los partidos políticos se ponen de acuerdo para que no pase lo que está pasando, pero además, lo que sigue pasando. Pero además, Héctor, usted permanentemente defiende la autonomía de los votantes y dice que las personas que votan son responsables y son pensantes. Entonces ahora ese 50% de la gente que votó no fue manipulada. A mí me parece que también ahí tenían unas razones y hay que respetar. 8:30 a.m. Les cuento de la carta de esta mañana a propósito del atentado contra Miguel Uribe, el asesinato de Miguel Uribe. Se produce esta carta con argumentos que ustedes van a escuchar de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo recriminando al gobierno Petro, porque también la obligación de cuidar a la oposición es resultado de ese acuerdo de paz. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Vamos por partes. El origen de la pelea en las redes sociales fue la presencia del expresidente Juan Manuel Santos en la Cámara Ardiente en el Salón Elíptico en el Capitolio Nacional en la noche de ayer lunes, acompañando a la familia del fallecido senador Uribe Turbay, del asesinado senador Uribe Turbay, mientras que el expresidente Uribe, jefe político de Miguel Uribe, tuvo que ver la llegada del féretro en una transmisión desde su casa en Río Negro. Tanto Uribe como el Centro Democrático criticaron la presencia de Santos, diciendo que fue el acuerdo de paz con las FARC el que le devolvió el poder a los criminales que asesinaron al senador Uribe. Ante esto, Santos envió un mensaje de X pidiendo dejar atrás el odio, que hoy más que nunca el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. La respuesta inmediata del expresidente Uribe fue: no sea hipócrita, que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa, y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. A ese mensaje del expresidente Uribe también se suma el Centro Democrático, diciéndole al expresidente Santos que no hay odio, sino dignidad, algo que parece desconocer el expresidente. Pero mire, en medio de toda esta pelea que involucra el acuerdo de paz con las FARC, es que se conoce este comunicado conjunto, esta carta
del ex jefe negociador Humberto de la Calle y el ex alto comisionado de paz Sergio Jaramillo, quienes lanzan fuertes dardos al presidente Gustavo Petro por su responsabilidad en la poca seguridad que tuvo el senador Uribe Turbay en el momento del atentado en el Parque El Golfito en Bogotá el pasado 7 de junio. Dicen Jaramillo y de la Calle que la muerte de Miguel Uribe es un fuerte golpe al acuerdo de 2016, que la actitud de Petro es de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio, frente a las garantías de seguridad para todos los líderes políticos, especialmente de la oposición. Ambos le recuerdan al primer mandatario que el acuerdo estableció que en el escenario del fin del conflicto se debían establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política, entre ello un sistema integral de seguridad y programas de protección para los directivos y miembros de la oposición, algo que el presidente Petro no ha querido crear. Le leo un entrecomillado, abro comillas: la paz y la seguridad son dos caras de una misma moneda, como estamos viendo en las regiones PEDET, que el gobierno ha abandonado al crimen organizado. En lugar de implementar el acuerdo con las comunidades y construir paz y seguridad, empodera a las bandas y disidencias sentándose con ellas sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal. Cierro comillas. Mire, cierra este mensaje de los negociadores pidiéndole al presidente Petro que entienda que es imperativo que se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política como a los firmantes de paz, implementando el sistema integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado. Néstor. Estás escuchando